Imaginemos lo siguiente: hemos perdido, a lo largo de generaciones de traducciones e interpretaciones, los nombres profundos que tienen un profundo significado y conexión con el Creador y su Hijo. Esta pregunta pone en entredicho los cimientos mismos de la fe y la comprensión de muchos creyentes. Sin embargo, es una pregunta que merece nuestra atención, porque los nombres que invocamos son mucho más que simples etiquetas, encapsulan el carácter, la autoridad y la esencia de Dios mismo. Este viaje no se trata únicamente de redescubrir un nombre, sino de reavivar una conexión que ha quedado oscurecida por siglos de tradición y traducción. Si anhelas profundizar tu fe en Dios, o si alguna vez te has preguntado si los nombres que usamos para Dios y su Hijo reflejan verdaderamente su verdadera naturaleza, te invitamos a embarcarte en esta exploración con nosotros. Juntos, desvelemos estas revelaciones. Asegúrate de suscribirte para que puedas seguir creciendo y aprendiendo junto con nosotros en nuestra búsqueda de la verdad. La Biblia misma plantea un desafío convincente, particularmente en Proverbios 30:4, que pregunta: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en un manto? ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su Hijo? Este antiguo enigma sugiere un significado más profundo, que trasciende el mero acto de nombrar al Creador y a su Hijo. Sugiere que hay un profundo misterio e importancia inherentes a sus nombres. Es casi como si Dios, a través de las Escrituras, nos llamara a descubrir una verdad oculta, una que ha sido velada o alterada a través de los siglos. Durante siglos, los nombres de Dios y de su Hijo han permanecido envueltos en misterio. En el Antiguo Testamento encontramos numerosas referencias a los nombres de Dios, mientras que en el Nuevo Testamento el enfoque se desplaza predominantemente hacia el nombre de su Hijo. Pero, ¿por qué esta transición? ¿Qué importancia tiene el énfasis bíblico en un nombre, y qué verdades podríamos haber pasado por alto o perdido en la traducción? Un pasaje bíblico fundamental para comprender el verdadero nombre de Dios se encuentra en Isaías 42:8, donde Dios proclama: Yo soy Yahvé, ese es mi nombre. En esta poderosa afirmación, descubrimos no solo un nombre, sino una revelación profunda de la identidad de Dios, Yahvé. Este es el nombre por el que Él desea ser conocido. Sin embargo, muchas traducciones sustituyen este nombre sagrado por los títulos genéricos de Señor o Dios. Esta sustitución se produce más de 7000 veces a lo largo de las Escrituras, lo que indica que no se trató de un simple descuido, sino de una decisión consciente de los traductores de sustituir un nombre por un título. Si bien los títulos pueden ser descriptivos, un nombre es inherentemente personal. Transmite identidad, relación y autoridad. Entonces, ¿por qué se sustituyó tan a menudo el nombre Yahvé? Los traductores de diferentes contextos históricos adoptaron diversas técnicas para sustituir el nombre de Dios. Una de las principales razones se debe a una antigua tradición judía que consideraba que el nombre Yahvé era demasiado sagrado para ser pronunciado. En consecuencia, se sustituyó por Adonai, que significa Señor. Esta práctica continuó con los traductores posteriores que trabajaron en la Septuaginta griega, la Vulgata latina y las versiones inglesas posteriores. ¿Pero esta práctica refleja verdaderamente las intenciones de Dios? Para entender mejor el significado del nombre de Dios, debemos recordar el momento en que Él reveló su identidad a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3:13-15. Cuando Moisés le preguntó a Dios: cuando yo vaya a los israelitas y les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me pregunten: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dios respondió: yo soy el que soy. Le ordenó a Moisés que le comunicara al pueblo que yo soy lo había enviado. La frase hebrea yo soy se traduce como Beye, estrechamente vinculada a Yahvé. Dios afirma además: este es mi nombre para siempre, el nombre con el que me llamarás de generación en generación. Aquí, Dios instruye explícitamente que su nombre debe ser recordado y utilizado a lo largo de todas las épocas, no escondido, alterado u oscurecido. No se puede exagerar la importancia de Yahvé como el nombre eterno de Dios. Trasciende el mero título, es una declaración de su existencia, autoridad y relación de pacto con la humanidad. De hecho, Dios advierte contra la alteración de sus palabras o mandatos en Deuteronomio 4:2, donde afirma: no añadas a lo que yo te mando, ni quites de ello, sino guarda los mandamientos de Yahvé tu Dios que yo te prescribo. De manera similar, Proverbios 30:5-6 afirma: toda palabra de Dios es perfecta, Él es escudo a los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y te haga ver mentiroso.
Estas advertencias resaltan la gravedad de alterar u omitir las palabras pronunciadas por Dios, incluido su nombre. En el Nuevo Testamento, el poder y la importancia de la palabra de Dios se subrayan en Hebreos 4 y 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El nombre Yahvé no es simplemente una palabra, encarna una revelación viva y activa de Dios. Cuando se elimina o se reemplaza su nombre, corremos el riesgo de perder una comprensión crucial de su carácter y autoridad. Históricamente, el nombre Yahvé ha sido reemplazado sistemáticamente en las traducciones modernas, haciéndose eco de la crítica que Jesús lanzó en Mateo 23, 13-15. Allí, amonestó a los escribas y fariseos, diciendo: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, porque cierran la puerta del reino de los cielos en las narices de la gente. Ustedes mismos no entran, ni dejan entrar a los que están tratando de hacerlo». Las acciones de los traductores modernos al sustituir el nombre de Dios por títulos pueden ser paralelas a las acciones de los fariseos al negar el acceso a la verdad de la identidad de Dios. La conversación en torno a las influencias en estas traducciones es igualmente intrigante. El término Señor en hebreo, Baal, también se refiere a una deidad cananea. ¿Podría esta conexión implicar que el uso de Señor en lugar de Yahvé podría oscurecer la verdadera identidad de Dios? Además, el título Dios es un término genérico que tiene raíces en varias lenguas antiguas y se utiliza para denotar una multitud de deidades. Al reemplazar Yahvé con estos títulos, es posible que hayamos vinculado involuntariamente el nombre de Dios a términos originados en tradiciones paganas. Esta exploración del verdadero nombre de Dios no es un mero esfuerzo académico, representa un esfuerzo sincero por reconectarnos con el Creador en sus propios términos, reconociéndolo como Él ha elegido revelarse. Al restaurar su nombre, Yahvé, honramos su identidad, su autoridad y el pacto que Él ha establecido con su pueblo a través de los siglos. En la siguiente fase de este viaje, profundizaremos en el significado del nombre del Salvador y en lo que revela acerca de nuestra relación con Dios. A medida que sigamos explorando, debemos reconocer que la alteración del nombre divino no es simplemente un fenómeno moderno, sino uno que está profundamente arraigado en el tapiz histórico y religioso de nuestra fe. Los traductores a lo largo de los siglos se vieron influenciados por una gran variedad de motivos, que van desde una profunda reverencia hasta presiones políticas y culturales. En su época, Jesús criticó a los líderes religiosos por imponer cargas a las personas y obstruir su camino hacia el entendimiento. En Mateo 23, 13-15, proclama: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, porque cierran la puerta del reino de los cielos en las narices de la gente». Esta reprimenda directa no se refería meramente a las prácticas, se refería fundamentalmente a restringir el acceso a la verdad de Dios. ¿Es posible que los traductores contemporáneos, consciente o inconscientemente, hayan continuado esta tendencia de ocultar la puerta de entrada a una comprensión más profunda del nombre de Dios? Los argumentos históricos sugieren que el término Señor, que con frecuencia ha sustituido a Yahvé en las traducciones, puede no ser tan inocuo como parece. El término hebreo Baal, que significa Señor, también era el nombre de una deidad pagana adorada por los cananeos. Por lo tanto, reemplazar Yahvé por Señor plantea importantes preguntas sobre si tales sustituciones diluyen la verdadera esencia de la identidad de Dios. Es esencial discernir entre un título reverente y términos que pueden aludir inadvertidamente a otras entidades. El acto de reemplazar el nombre personal de Dios por un título general nos distancia de su identidad revelada, desdibujando las distinciones entre el único Dios verdadero y otras deidades adoradas a lo largo de la historia. Además, el término Dios en sí mismo conlleva una historia compleja. Es un término amplio utilizado en distintas culturas e idiomas para referirse a varias deidades. En inglés, se remonta al antiguo término inglés God, que tiene raíces germánicas. En la antigüedad, términos similares se referían a varios dioses, cada uno con sus propias características y narrativas distintivas. Al sustituir el nombre específico Yahvé por el término más general Dios, corremos el riesgo de diluir la identidad y autoridad únicas del Creador. No se trata de un mero cambio lingüístico, conlleva implicaciones teológicas que podrían alejar sutilmente a las personas de un reconocimiento directo de la naturaleza revelada de Dios. Este debate naturalmente pasa al tema de la importancia de la salvación y del nombre del Salvador. Hechos 4 y 12 dice: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Este versículo enfatiza el poder y la exclusividad de un nombre específico en relación con la salvación. ¿Pero qué es este nombre? Muchos afirmarían que es Jesús. Sin embargo, un examen más detallado de la historia y el lenguaje revela ideas profundas y que invitan a la reflexión. El nombre Jesús, tal como lo conocemos hoy, no se pronunciaba de la misma manera en la antigüedad. De hecho, la letra J no existía en hebreo, griego o latín, las principales lenguas de los textos bíblicos. La letra J solo se introdujo en el alfabeto inglés alrededor del siglo XVI. En hebreo, el nombre del Salvador se pronunciaba más parecido a Yahushua o Yeshua, que tiene un significado importante, ya que se traduce como Yahvé salva. Las transliteraciones griegas de este nombre hebreo evolucionaron hasta convertirse en Isus, que con el tiempo se transformó en Jesús en español. Sin embargo, esta evolución no fue solo una cuestión de lenguaje, estuvo determinada por los cambios culturales y teológicos que se produjeron a lo largo de los siglos. La evidencia sugiere que la traducción y transformación del nombre del Salvador se vieron influenciadas por la mezcla de elementos religiosos y paganos. La cultura griega antigua, que influyó mucho en el Imperio Romano, estaba impregnada de politeísmo y de veneración de diversas deidades. Algunos estudiosos sostienen que la adopción de nombres y títulos griegos y romanos para el Salvador puede haber introducido sutiles conexiones con estas tradiciones paganas. El nombre Isus, por ejemplo, puede resonar con deidades anteriores en contextos griegos y romanos. Dado que los cambios lingüísticos suelen producirse a través de la amalgama cultural, debemos considerar si el término Jesucristo, tal como lo entendemos hoy, es resultado únicamente de una traducción o refleja una fusión más profunda de tradiciones. El Concilio de Nicea, convocado en el año 325 después de Cristo por el emperador Constantino, es un momento crucial en la historia de la Iglesia que influyó significativamente en el desarrollo de la doctrina y la terminología cristianas. Durante esta asamblea, los líderes de la Iglesia debatieron cuestiones teológicas clave, entre ellas la naturaleza de Cristo y su relación con Dios Padre. Los resultados de estos debates moldearon profundamente el lenguaje y la teología de la Iglesia cristiana primitiva. Es importante reconocer que el Concilio de Nicea no fue solo una reunión teológica, también fue una estrategia política empleada por Constantino para unificar su imperio. El Imperio Romano, caracterizado por sus diversas culturas y creencias religiosas, necesitaba una doctrina cohesiva y armoniosa. Al formalizar las enseñanzas cristianas, Constantino pretendía consolidar su autoridad y estabilizar su gobierno. Las discusiones celebradas en el concilio no fueron solo debates teológicos, también estuvieron influidas por la necesidad de forjar una religión estatal que pudiera unificar el imperio. Uno de los resultados fundamentales del concilio de Nicea fue el establecimiento formal del término Jesucristo en su forma contemporánea. Las deliberaciones del concilio sobre la esencia de Cristo y su naturaleza divina estuvieron significativamente moldeadas por los marcos filosóficos prevalecientes en el pensamiento griego y romano. Es probable que esta intrincada combinación de ideas teológicas con las tradiciones grecorromanas existentes desempeñe un papel crucial en la asimilación del nombre Jesucristo tal como lo reconocemos hoy. El término Cristo en sí se origina de la palabra griega Christos, que se traduce como ungido. Si bien esto resuena con la comprensión hebrea del Mesías, el trasfondo cultural en el que se adoptaron estos términos puede haber introducido matices sutiles en su significado. Los debates en torno a varios títulos divinos durante el Concilio de Nicea, junto con una agenda política destinada a fomentar una doctrina cohesiva, podrían haber influido en la fusión de diversos nombres y títulos en la identidad unificada de Jesucristo. Para apreciar plenamente este desarrollo, debemos revisar el nombre hebreo original del Salvador, Yahushua. En hebreo, este nombre forja una conexión directa entre el Salvador y Yahvé, subrayando su misión y propósito. El significado de Yahushua, que es Yahvé salva, resalta que la misión del Salvador es fundamentalmente una extensión del extenso plan de salvación de Dios. Este vínculo entre el nombre del Salvador y Yahvé trasciende la mera lingüística, profundiza profundamente en el significado teológico. Encarna la continuidad de la identidad y el propósito de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento asistimos a una fascinante correlación entre el nombre Yahushua y la figura de Josué. Moisés, el líder y profeta aliviado, transformó el nombre de su sucesor de Osa a Yahushua, Josué, para significar el papel activo de Dios en la liberación de Israel. Este acto de cambio de nombre subraya la importancia del nombre de Dios dentro de la misión y el liderazgo de Josué, quien guió a los israelitas a la tierra prometida.
El paralelo trazado entre Josué y el Salvador es profundo y acentúa la narrativa en curso del plan de salvación de Dios y el papel fundamental de su nombre dentro de esa narrativa. A medida que profundizamos en el significado del nombre del Salvador, se vuelve cada vez más evidente que la conexión entre Yahweh y Yahushua es esencial para comprender el propósito y la identidad de Dios. Esta relación no se trata simplemente de traducción, significa un vínculo de alianza impregnado de profundidad teológica. Al restaurar los nombres originales de Dios y del Salvador, honramos sus verdaderas identidades y propósitos divinos, reafirmando el pacto establecido entre Dios y su pueblo. Explorar los verdaderos nombres de Dios y su Hijo trasciende la investigación académica, nos llama a cultivar una comprensión más profunda y una relación más íntima con el Creador. Reconocer la importancia de estos nombres nos permite embarcarnos en una relación más genuina con Dios, abrazando el propósito que Él ha diseñado para nuestras vidas. Esta pregunta nos lleva naturalmente a considerar el nombre por el cual se debe conocer al Salvador. A medida que exploramos más, se hace evidente que el nombre Jesús, tal como se usa ampliamente hoy en día, difiere significativamente de sus raíces hebreas. El nombre hebreo del Salvador, Yahushua, a veces pronunciado como Yeshua, tiene profundas implicaciones. En hebreo, Yahushua significa Yahweh salva o Yahweh es salvación. Este nombre no es simplemente una designación, es una declaración de la esencia misma y la misión del Salvador. Establece un vínculo directo entre el Mesías y Yahvé, el Dios de Israel, revelando que fue enviado con un propósito intrincadamente entretejido en la estructura del Antiguo Testamento. Esta comprensión del nombre del Salvador se remonta al legado establecido con Moisés y Josué en el Antiguo Testamento. Inicialmente, el sucesor de Moisés llevaba el nombre de Osa, que significa salvación. Sin embargo, excluyendo que Osa guiaría a los israelitas a la tierra prometida, Moisés le cambió el nombre a Yahushua, Josué, para enfatizar que es Yahweh quien trae salvación a su pueblo. Al incorporar este elemento divino, Moisés resalta que las victorias y la salvación traídas por Josué fueron manifestaciones del poder de Yahvé actuando a través de él. De manera similar, el nombre Yahushua encarna el principio de que él es el instrumento a través del cual Yahweh imparte la salvación definitiva a la humanidad. Esta profunda relación entre Yahvé y el Salvador se encuentra en el corazón de nuestra comprensión teológica del gran diseño de Dios. Revela un esfuerzo consistente y deliberado para alinear el nombre de Dios con sus actos de salvación. Esta conexión no es meramente histórica o lingüística, tiene un inmenso peso teológico y refleja el pacto eterno que une a Dios con su pueblo. Al reconocer el nombre Yahushua, afirmamos la continuidad perfecta del plan salvífico de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, revelando que la salvación ha sido consistentemente a través de Yahweh y su emisario elegido. Numerosas referencias bíblicas iluminan aún más este punto crucial. En varias traducciones de la Biblia, observamos que el nombre Josué a menudo se reemplaza por Jesús en ciertos pasajes. Por ejemplo, en Hebreos 4:8, muchas versiones dicen, porque si Jesús les hubiera dado descanso, Dios no les habría hablado después de otro día. Sin embargo, el contexto indica que este versículo, de hecho, se refiere a Josué, no al Salvador. Esta inconsistencia no se limita a un solo verso. Una situación similar surge en Hechos 7 y 45, donde el texto nuevamente se refiere a Josué, aunque numerosas traducciones lo sustituyen por Jesús. Estos ejemplos resaltan la importancia de comprender la conexión entre los nombres Josué y Jesús en sus idiomas originales. Ambos nombres tienen sus raíces en el mismo concepto de la salvación de Yahweh. Esta conexión se ve corroborada aún más por la concordancia de Strong, que revela que el nombre griego Isus es una transliteración del nombre hebreo Yahushua o Yeshua. A través de un examen de los idiomas originales, se hace evidente que el nombre Jesús, como lo usamos comúnmente hoy, es el resultado de la evolución lingüística y la transliteración en lugar de reflejar con precisión la identidad hebrea original del Salvador. El significado del nombre del Salvador se extiende más allá de los meros vínculos lingüísticos con el Padre. En Juan 17, 11-12, Jesús ora al Padre, diciendo, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Mientras yo estaba con ellos, los protegí y los mantuve a salvo con ese nombre que me diste. Aquí, Jesús destaca la importancia crucial del nombre que le otorgó el Padre. Este pasaje sugiere una conexión profunda entre el nombre del Salvador y el nombre del Padre, reforzando la noción de que el Salvador encarna el nombre y la misión de Yahvé. Este nombre compartido significa no solo un título sino que resume la unidad y el propósito inherentes a la relación entre el Padre y el Hijo.
Al llevar el nombre Yahushua, el Salvador no solo reconoce su relación con Yahweh sino que también cumple la misión divina de traer salvación a la humanidad en el nombre de Yahweh. Esta conexión entre los nombres del Padre y del Hijo es vital para comprender el extenso plan de salvación de Dios. Sirve como recordatorio de que la misión del Salvador está entrelazada con la identidad de Yahvé, representando una continuación y cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús afirma que ha protegido a sus seguidores mediante el poder de tu nombre, el nombre que me diste, significa que este nombre conlleva una profunda autoridad, propósito y protección divina. Esta conexión no es simplemente una abstracción teológica, sirve como un llamado de atención para que los creyentes reconozcan e invoquen los verdaderos nombres de Dios y el Salvador. Al expandir y abrazar estos nombres, podemos cultivar una relación más profunda con Dios y experimentar su protección y guía en nuestras vidas. La restauración de los nombres originales de Dios y del Salvador no se trata simplemente de rectificar un descuido histórico, se trata de abrazar la plena identidad y autoridad del Creador. Este esfuerzo implica un retorno a la constitución original establecida por Dios con su pueblo, reconociendo la continuidad de su plan de salvación desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Al honrar los nombres Yahweh y Yahushua, reconocemos la unidad y el propósito compartido entre el Padre y el Hijo, afirmando su autoridad en nuestras vidas. A medida que entramos en esta exploración de los verdaderos nombres de Dios y del Salvador, queda muy claro que estos nombres conllevan un profundo significado y poder. No son meras palabras, son declaraciones de la identidad, autoridad y pacto de Dios con su pueblo. Al restaurar estos nombres en el lugar que les corresponde, nos reconectamos con el Creador en sus términos y abrazamos plenamente el alcance de su propósito para nuestras vidas. El camino para comprender los verdaderos nombres de Dios y del Salvador es uno de fe, revelación y restauración. Nos invita a redescubrir la profundidad y la belleza del plan de salvación de Dios y a abrazar la autoridad personificada en su nombre. Al llegar al final de este viaje, es esencial reconocer por qué la restauración del nombre de Dios no es simplemente un ejercicio académico sino un llamado a la acción para cada creyente. En el libro de los Hechos, encontramos a Pedro de pie resueltamente en el día de Pentecostés, entregando un mensaje convincente a una asamblea diversa reunida de todos los rincones de la tierra. Citando al profeta Joel, proclama, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, Hechos 2 y 21. Esta declaración de Pedro trasciende la retórica poética, sirve como una invitación profunda con implicaciones de largo alcance. En el contexto hebreo original, el término traducido como Señor es Yahvé. Inspirado por el Espíritu Santo, Pedro instaba al pueblo a reconocer y abrazar el nombre de Yahvé como fuente de su salvación. Esta invitación a invocar el nombre de Yahvé no es una mera fórmula de salvación, significa un reconocimiento de la soberanía, la autoridad y la relación de pacto de Dios establecida con su pueblo. La frase invocar su nombre resume un acto espiritual más profundo, depositar confianza, reverencia y dependencia en el Creador. Trasciende el mero uso de un nombre específico y habla de entablar una relación transformadora con quien lleva ese nombre. Cuando Pedro se dirigió a la multitud, no los estaba simplemente invitando a adoptar una nueva práctica religiosa, los estaba llamando a un pacto renovado con Dios mediante el reconocimiento de su verdadera identidad y autoridad. Este llamado sigue siendo igualmente relevante hoy. Reconocer el nombre de Yahweh en nuestras vidas es alinearnos con su voluntad, reconocer su señorío y abrazar su pacto. Mientras oramos, adoramos y vivimos nuestras vidas en el nombre de Yahweh, afirmamos su presencia y autoridad en cada aspecto de nuestra existencia. Este reconocimiento trasciende los encantamientos mágicos o los meros rituales, refleja una postura del corazón de sumisión, reverencia y devoción al Dios que se ha revelado a lo largo de la historia. Mientras Pedro continuaba su apasionado sermón el día de Pentecostés, enfatizó el papel de Yahushua como el cumplimiento de las promesas de Dios y la encarnación de su plan de salvación. Al vincular el nombre del Salvador con el nombre de Yahvé, Pedro subraya la perfecta continuidad del diseño de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Este no fue el nacimiento de una nueva religión ni una desviación de la fe de los patriarcas, fue el cumplimiento del pacto que Yahweh había establecido con su pueblo. Para aquellos que escucharon el mensaje de Pedro, el reconocimiento del nombre de Yahweh y la aceptación de Yahushua como el Mesías marcaron un punto de inflexión significativo en sus viajes espirituales, un momento de arrepentimiento, renovación y restauración. Asimismo, el llamado a reconocer el nombre de Yahweh hoy nos invita a renovar nuestro pacto con Dios y alinear nuestras vidas con su propósito. Nos desafía a reconocer la autoridad de Yahweh en todos los aspectos de nuestra existencia y abrazar la salvación que Él ha provisto a través de su Hijo Yahushua.
Reflexionando sobre esto, el escritor de Hebreos ofrece una conmovedora exhortación en Hebreos 3 y 15, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como lo endurecisteis en la rebelión. Este versículo sirve como un conmovedor recordatorio de que el llamado de Dios no es simplemente una cuestión de comprensión intelectual sino de respuesta sincera. Cuando encontramos la verdad del nombre de Dios y nos enfrentamos a la revelación de su identidad y autoridad, enfrentamos una elección crucial: ¿abriremos nuestros corazones a su llamado o nos aferraremos a la tradición, la comodidad y el status quo? La restauración del nombre de Dios no se trata de rechazar la tradición por causa de la rebelión, se trata de responder a la voz de Dios con humildad y obediencia. En el libro de Apocalipsis se nos presenta una visión de los 144.000 de pie con el Cordero en el monte Sión. Apocalipsis 14, 1 dice, entonces miré, y allí delante de mí estaba el Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con el 144.000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Esta imagen del nombre de Dios inscrito en los encuentros de los fieles es rica en simbolismo, y significa propiedad, identidad y lealtad. Al llevar el nombre de Yahweh, estos 144.000 están marcados como suyos, apartados para su propósito y protección divinos. Esta visión no es solo una profecía lejana, ilustra vívidamente lo que significa vivir con el nombre de Dios marcado indeleblemente en nuestras vidas. Abrazar el nombre de Yahvé significa más que adoptar una etiqueta religiosa, es una declaración de nuestra lealtad al Creador y alineación con su misión. Este viaje no se trata simplemente de rituales externos o cambios superficiales, exige una profunda transformación del corazón y de la mente, donde el nombre de Dios se convierta en el aspecto definitorio de nuestra identidad. El llamado a reconocer e invocar el nombre de Yahvé es una invitación a regresar a las raíces de nuestra fe, redescubriendo la profundidad y la belleza de la relación de alianza de Dios con su pueblo. Es una invitación a dejarnos marcar por su nombre, a llevar su identidad y autoridad en cada faceta de nuestras vidas y a morar en la plenitud de su propósito. En conclusión, este viaje hacia los verdaderos nombres de Dios y el Salvador es un profundo llamado al arrepentimiento y la restauración. Nos invita a alejarnos de los malentendidos y tradiciones que han oscurecido la identidad de Dios y a abrazar la verdad de quién es Él. Arrepentirse, en este contexto, significa realinearse con la revelación original de Dios, restaurar lo que se ha perdido y renovar nuestro compromiso con su pacto. Esta no es una alteración superficial sino una profunda transformación espiritual que toca todos los aspectos de nuestras vidas. Para aquellos que sientan una conmoción en sus corazones al escuchar este mensaje, la invitación es clara: arrepiéntanse, invoquen el nombre de Yahweh y sean bautizados en su nombre. Este acto de arrepentimiento y bautismo trasciende el mero ritual religioso, es una declaración de lealtad a Yahweh y un reconocimiento público de su autoridad y salvación. Significa un paso de fe que presagia una relación renovada con el Creador y un compromiso con su propósito y misión. Al concluir, recuerda que este viaje no termina aquí. La restauración del nombre de Dios y el reconocimiento de su autoridad es un proceso continuo de fe, descubrimiento y transformación. Nos invita a buscar continuamente una comprensión más profunda, a cultivar nuestra relación con Dios y a alinear nuestras vidas con su propósito. Si este mensaje resuena en usted, si se siente obligado a abrazar la verdad del nombre de Dios, le animo a continuar este viaje con nosotros. Suscríbete a este canal, mantente involucrado y únete a nosotros mientras profundizamos en las profundidades de la revelación de Dios. El mensaje de restauración se extiende más allá de los corazones individuales, nos llama a unirnos como comunidad de fe. Nos llama a unirnos como un pueblo marcado por el nombre de Yahweh, unidos en un propósito y comprometidos a vivir su pacto en nuestra vida diaria. Seamos una comunidad que lleva su nombre con reverencia, proclama su autoridad con valentía y vive su propósito con fidelidad inquebrantable. En última instancia, la restauración del nombre de Dios no se trata simplemente de palabras en una página o nombres en un libro, se trata de restaurar una relación, renovar un pacto y realinear nuestras vidas con el diseño original del Creador. Se trata de abrazar la plenitud de la identidad, el propósito y la misión de Dios en nuestras vidas, viviendo en la luz radiante de su verdad. Seamos un pueblo que invoca el nombre de Yahweh, que camina en su autoridad y que encarna su propósito con valentía y fidelidad.